Hablemos, mira, primero del tema de la Biblia, ¿vale? Porque Venga, échale. el libro más vendido de la historia, Sí. sobre todo, ¿no? A partir de la Biblia de Gutenberg y Sí. cómo la imprenta ¡fuam!, la propulsó a todo el mundo. La Biblia, yo te quiero preguntar primero, no deja de ser uno de los libros más fundamentales de la historia de la humanidad. Para muchos para bien, para otros para mal, pero el caso es que la importancia no se le puede negar, ¿no? No. Pero la Biblia como tal, y ahora aquí vamos a hablar un poco para los que menos conozcan la historia, no es un libro que se descubrió un día un arqueólogo. Mira, la Biblia, ¡hala, qué pasada! Vamos a leerla. No, la Biblia es una construcción de cientos de años, ¿no? Bueno, cientos de años si fuéramos hasta los dinosaurios. No, pero sí que hubo muchos tiempos. Hombre, cientos porque, claro, la primera parte, que son las tradiciones hebreas, las judías, nos remontamos a bastante anterior de Cristo, ¿no? El siglo... Sí, el 3000 antes de Cristo aproximadamente. Ujú. Sí. O sea, imagínate. De una construcción de 3000, casi 4000 años. Venga. Podemos tirar por ahí. Ujú. Esto es el Antiguo Testamento, ¿eh? Bueno, dos- antiguo y nuevo. Ujú. Yo estaba haciendo una comparativa de temporal más o menos de antiguo. Entre uno y otro. Sí. El Antiguo Testamento, hay dos grandes partes en la Biblia, ¿no? El Antiguo y el Nuevo. El Sí. Antiguo Testamento, cuenta un poco, a ver, o sea, ¿cómo va esto? ¿De dónde sale el Antiguo Testamento? A ver, hay que tener en cuenta que para la fe cristiana, el Antiguo Testamento es el libro fundamental de los judíos, del pueblo judío. Consideramos que Cristo es la plenitud de la revelación dada por Dios a su pueblo, al pueblo judío. Por tanto, Jesús no rompe con lo anterior, sino que lo lleva a su plenitud. Esto implica de que todos los libros del Antiguo Testamento han de ser conservados e interpretados a la luz de Jesús, ¿no? O sea, porque Él es la plenitud. Y obviamente todos los libros que se redactaron en torno a la figura de Jesús, nuestro Nuevo Testamento, claro, tratan de iluminar o especificar, concretar lo que Él enseñó. Ujú. O sea, ¿cuándo se dejan de tener en cuenta los libros? Cuando muere el último apóstol. O sea, cuando el último apóstol la palma, ahí ya se acaban los libros inspirados por Dios. Porque tiene que haber habido una experiencia cercana. Ujú. No de un iluminado, no de alguien que ha tenido ha sido abducido, no en ese sentido, sino que ha conocido personalmente a Cristo. Por eso el último libro es el Apocalipsis, que consideramos que el redactor fue San Juan, el último de los apóstoles en morir, que murió de viejo. O sea, por eso el Antiguo Testamento para nosotros es valioso porque Dios poco a poco, de modo gradual, fue preparando a su pueblo a la plenitud que nosotros entendemos que fue Jesucristo. ¿Qué nos encontramos en el Antiguo Testamento? Que hay también como 3-4 grandes partes, ¿no? Sí. Hay muchos, Génesis, a todo el mundo lo sabe, Éxodo, etcétera. ¿Qué grandes partes tiene el Antiguo Testamento? Y que se sepa, porque entiendo que hay cosas que no se sabrán, porque no todo entiendo que está registrado, ¿de dónde salen exactamente estas grandes historias? Vale. Primero, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el Génesis, si bien es verdad que es el primero de los libros, no es el primero en redactarse, ¿no? O sea, todos estos libros se empiezan a redactar en torno entre el siglo 1000 y el año 0. O sea, el 1000 antes de Cristo y el año 0. O sea, en su mayoría a redactarse. Toda la transmisión previa era oral, ¿no? Que se sabe que existía ya de mucho antes. Claro. Y claro, había un ejercicio de la memoria muy tocho para que se pudiera perdurar en el tiempo, ¿no? Ya luego se pusieron por escrito, echando mano, por ejemplo, en el caso del Génesis, echando mano de la cultura del momento. O sea, algunos dicen, no, es que el relato del Génesis tiene muchas relaciones con relatos antiguos. Sí, pero es que también tiene muchas diferencias. ¿Se ha inspirado en eso? No pasa nada. No ha sido un copia y pega, ¿no? Sino porque ha querido más bien recoger lo que todo el mundo ya conocía y entendía y lo ha querido utilizar como un medio de mostrar lo que Dios quiere transmitir. O sea, por ejemplo, el relato de la creación, que a todas las bestias del campo y los astros del cielo los llamen no por un nombre, sino como bestias y astros, en una generalidad, les quita personalidad. Porque el redactor del Génesis está queriendo decir, no son dioses, son criaturas, han salido de la mano de Dios, con lo cual no los invoques. O sea, el trasfondo es ese. Que por eso se diferencian de los relatos de su época, que sí que le ponían nombre, todo aquello, todas estas historias. Ahora, hay grandes grupos, sí. Los 5 primeros que fueron adjudicados en su momento a Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y se me ha olvidado uno. No me acuerdo ahora. Se me ha ido y me van a matar. Me van a matar. Te van a matar, con esto. Bueno, pues son el inicio de Sí.
digamos, de la creación del mundo. Del mundo y del pueblo judío en sí. Ujú. ¿No? Que Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Claro, esto es la historia, el Génesis, lo Sí. de Adán y Eva, o incluso antes, Sí. ¿no? De la creación de todo. Exacto. ¿Y dónde termina el Génesis, más o menos? ¿Con el tema de Adán y Eva? No. Mucho después. Mucho más. Porque ya conecta con Éxodo. Sí, coge toda la historia de Abraham. Parece la saga de Marvel, ¿eh? Esto- Sí, más o menos. A ver, mira, sí. el universo compartido de Jesucristo, tú, de Dios. Sí, aquí O sea, hay... Hay mucha narración que luego también quiero hablar contigo de hasta qué punto se tiene que leer la Biblia de forma literal o alegórica o metafórica, etcétera, ¿no? Porque Ujú. también es algo curioso, ¿no? Que se ha dado mucha literalidad a muchas cosas cuando es todo... O hay una parte que yo al menos entiendo que es muy alegórica. Esto sería el principio de todo, ¿no? Y esto, digamos, dices tú, se empieza a escribir entre el 1000 y el 0. Pero ¿esto nace de qué? ¿Estos relatos? ¿Qué nace? ¿De la historia, de la tradición oral del pueblo judío o de otras culturas? No, del pueblo judío, siempre pueblo judío. Ujú. Siempre Es la pueblo base del judío, cristianismo. Sí. Hay que tener en cuenta que para el pueblo judío hay 3 patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Son los tres pilares del inicio de la fe judía. Ujú. En ese sentido, todo lo vivido por ellos y sus descendientes son los que se ha considerado que es la historia de la salvación. Ujú. O sea, todo lo que le ha pasado a este pueblo es el modo en el que Dios ha querido revelarse de modo gradual, ¿no? El mismo hecho de que se fueran a Egipto y fueran esclavos, luego que fueran liberados, luego la tierra prometida y toda la pesca, ¿no? Por eso hay algunos libros que son considerados históricos. O sea, los relatos de los jueces y de los reyes y de los profetas, bueno, estos son libros proféticos, Ujú. pero tienen mucha información histórica que es contrastable con la época, ¿no? Con lo que los historiadores han podido saber. En ese sentido, sí, podemos decir que esos están narrando lo que ha pasado, no tiene ninguna otra O sea, por ejemplo, pretensión. el tema de Moisés y la liberación del pueblo judío de la esclavitud egipcia, esto es histórico. Hay muchos elementos históricos que pueden decir que sí, que ha sucedido Lo de abrir eso. los mares ya quizás ya es un poco más, ¿no? Sí, cómo interpretable. lo han vivido, Ujú. más que nada cómo lo han vivido. Cada uno puede vivir una misma experiencia de distintas maneras. Por ejemplo, Daniel Valencia, cada uno ha vivido una cosa concreta. Claro, para unos ha sido más intenso y para otros, pues no tanto, ¿no? Ujú. O sea, una comparativa que a alguno le pueda parecer un poco abrupta, pero Ujú. es que más o menos eso, o sea, vivencia tan intensa y que luego se quiso transmitir, se puso en común. Y obviamente, el querer mantener la memoria de lo que Dios hizo con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y luego con el pueblo judío, es lo que se fue transmitiendo y lo que luego se concretó como libro.